Esto es Dengue en Foco, un podcast original de la Sociedad Argentina de Infectología. Capítulo 3. Diagnóstico. Seguimos hablando de dengue, seguimos en este podcast de la Sociedad Argentina de Infectología, ya metimos el tema de los mosquitos, ya metimos el tema de la clínica y ahora Tomás el tema del diagnóstico. ¿Ves? El médico o la médica tiene que decir blanco, negro, gris. ¿Cómo lo hace? Bueno, ante el diagnóstico presuntivo, desde Nación y después aplicado por el resto de las provincias, con algunas pequeñas modificaciones a lo largo de estos ya cerca de 30 años, desde el 97 que tuvimos los primeros casos autóctonos de instalación de dengue, eso se ha ido modificando en función de algunas incorporaciones a lo que es posible hacer desde el laboratorio de la microbiología o de virología para hacer diagnóstico de certeza. Y ahí tenemos que recordar que hay una viremia, esto es, ¿cuántos días yo puedo tener virus en sangre? En principio se asume desde el día que tengo fiebre para poder hacer diagnóstico, porque también tengo un día o dos antes, pero ahí no me enteré de nada. A partir de que tengo fiebre, yo sé que en un plazo, en promedio, no más allá de 6 días, ¿sí? Algunas escuelas lo estiran hasta 7, otras lo acortan hasta 5, pero alrededor de 6 días yo voy a tener virus circulante, que no es lo mismo el primero o segundo día que el día 4, 5, 6. Obviamente hay un máximo en un momento de esa viremia que yo la puedo detectar por métodos moleculares como es la PCR. PCR que, por ejemplo, si yo hablara antes de la pandemia de COVID, diría que era muy difícil tener laboratorios con PCR. La pandemia de COVID, si queremos, un beneficio secundario desde el punto de vista diagnóstico es que ha montado laboratorios para hacer PCR de biología molecular, digamos, a lo largo y ancho del país, por lo cual es mucho más fácil hoy lograr que alguien en cualquier provincia tenga una referencia para poder hacer PCR, que es una búsqueda directa del virus. Otra sería el cultivo, pero el cultivo es absolutamente algo que se hace en un solo centro de referencia, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Virales, el Maiztegui de Pergamino, que tiene utilidad para otras cosas que hacen a secuenciación de genomas y demás, pero no es práctica diaria. En la práctica diaria yo busco al virus a partir de PCR, pero justamente allá para la primera epidemia nuestra del 2009 comenzó o entró una herramienta llamada ELISA NC1, que es la posibilidad de encontrar una de las proteínas no estructurales del virus, pero que en definitiva es encontrar virus. Encuentro un pedacito del virus, en este caso no por genómica, no por genes como sería la PCR, sino por una proteína no estructural, que en definitiva es parte también del genoma, pero es parte de la pared. Y entonces yo hago un ELISA para NS1, que es de muy fácil realización, positivo me da diagnóstico de certeza. Negativo nunca invalida, ¿sí? Negativo no invalida la PCR, negativo no invalida el NS1, positivo cualquiera de ellos me da diagnóstico. Y esto es en la etapa en que tengo viremia. Ahora, cuando ya no tengo virus, sabemos todos que las primeras inmunoglobulinas con que respondemos a una infección es con inmunoglobulina IgM, por lo cual, si ya pasé la etapa de encontrar virus, lo que busco es esto, la presencia de una IgM específica contra virus dengue. Y eso lo hago a partir del día 5 o 6 más o menos, digo más o menismo porque hay algunas variantes en diferentes guías o algoritmos, por lo cual digo, esto lo pueden escuchar acá, lo pueden escuchar amigos de Perú, amigos de Ecuador, y por ahí en sus guías el punto de corte exacto de cuando uso IgM cambia. Lo importante es pensar que aunque me dé una IgM negativa día 5, 6 o 7, yo voy a repetir, si quiero, por alguna razón, por ejemplo, en todos los pacientes que estén cursando cuadros graves, complicados, con signo de alarma, embarazada, comorbilidades, en todos ellos yo quiero tener un diagnóstico de certeza. En ellos yo puedo repetir una IgM 4 o 6 días después, día 10, día 12, para ver si realmente no era una falsa negativa, la IgM que no me dio y la tengo positiva después. Vamos a hablar de la vacuna en un próximo capítulo, pero te quería preguntar, Susana, en este diagnóstico que nos enfrentamos, ¿qué pasa si la persona está vacunada para dengue? Bueno, es un tema si la persona está vacunada para el diagnóstico. Entonces,
Uno lo primero que hace es ver cuándo fue el momento de vacunación. O sea, si es una vacunación reciente en los últimos 30 días o es una vacunación más allá de los 30 días. Si es una vacunación reciente, o sea que hace aproximadamente 30 días que se vacunó, se piensa o se sospecha que puede ser un caso de dengue. O sea, uno lo toma y lo notifica como un caso sospechoso de dengue, pero no se hace ninguna prueba diagnóstica. ¿Por qué no se hacen pruebas diagnósticas? Porque la propia vacuna produce una viremia a las 2 semanas más o menos, que es una viremia que dura 4 o 5 días. Entonces es muy difícil poder saber si es por las pruebas que tenemos disponibles, si es por el virus vacunal, el cuadro clínico, o es por un caso sospechoso, un caso de dengue real. Una cosa importante es notificarlo como caso sospechoso de dengue. Obviamente también hay que notificar como un ESAVI, o sea, porque pueden ser las dos cosas. Puede ser un evento adverso secundario a la vacunación o puede ser un caso de dengue. En el caso de que la persona evolucione hacia un caso grave o un caso fatal, sí, en ese caso se lo estudia, pero si la persona solamente tiene un síndrome febril, no se hace ningún estudio de laboratorio. Ahora, si fue vacunado hace más de 30 días, ahí sí uno sospecha que puede estar frente a un caso de dengue, entonces se hacen los métodos directos en los primeros 6 días, y preferentemente por métodos moleculares. Y los métodos indirectos, que sería el dosaje de IgG o de IgM, con resultados positivos no me van a permitir diferenciar si es un dengue o es una respuesta a la vacuna. Por eso la idea en este caso es utilizar métodos directos para el diagnóstico, pero siempre cuando ya hayan pasado 30 días de la vacunación. Bien, Tomás, hablabas de la pandemia y el léxico que nos sonaba al oído de la PCR, pero también escuchamos nosotros hablar durante el COVID de los test rápidos, ¿no? Me hago un test rápido, voy a la farmacia, me hago un tecito o un EvaTest o la marca comercial que sea y ya está. Bueno, en el caso del dengue, ¿esto sirve, no sirve? ¿Cuándo sí, cuándo no? Sí, en el caso del dengue también hay test rápidos y sirven, pero sirven fuertemente cuando yo estoy en brote o en epidemia, no para el caso individual, porque puede haber tanto falsos negativos como falsos positivos. Por ejemplo, falsos negativos han ocurrido con el dengue 2, para varias de las pruebas que se estuvieron utilizando de test rápido, el dengue 2 circulante en el 2024 daba falsos negativos. Entonces, una cosa es cuando yo estoy en esa masa poblacional de consultas, es muy importante el uso del test rápido, porque test rápido positivo ya está, lo asumo como test rápido positivo, por más que sepa que puede haber algunos falsos positivos también, no importa, pero estoy en brote, estoy en epidemia. Ahora, para el caso individual, yo prefiero no hacer, y en realidad quienes hacen los algoritmos de diagnóstico prefieren directamente hacer o biología molecular PCR o NS1 ELISA o esperar después a la IgM, pero hacer un diagnóstico más preciso que el test rápido, que es muy bueno, insisto, a la hora de brotes o epidemias donde están saturados los servicios. Y fue lo que un poco vos mencionabas lo del COVID, que también todo lo que aceleró diagnóstico acelera conductas, disminuye las ansiedades, en fin. Entonces, para eso son muy importantes. Sí, permiten tomar acciones. No se venden en la farmacia. No, en este caso no se venden bien ahí. No, sí, está bien, pues alguien en la farmacia perfecto. Me da un dengue. Esto no es como COVID, exactamente. No hay a la venta. Sí, todo lo que sirva para deshinchar el sistema de salud, claro, colabora, sí, ¿no? Sí. Muy bien. Y nosotros vamos a seguir colaborando con el personal de la salud hablando de dengue. Ya acabamos de hablar del tema del laboratorio. Nos espera ahora el tema del tratamiento y manejo clínico, con también preguntas, Tomás y Susana, que va a tener que ver también inclusive no solamente desde el punto de vista del equipo de salud, sino del paciente. ¿Cuándo se interna? ¿Cuándo no? ¿Estoy bien internado? ¿Me preocupo o no? Pero eso en la próxima charla. Dengue en Foco es un podcast original de la Sociedad Argentina de Infectología. Conducción, Diego Pietrafesa. Doctores invitados, Tomás Orduna y Susana Lloveras. Grabación de sonido, Estudio Red. Realización, Aluen Producciones.